¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al curso de Química Básica. Pues el día de hoy vamos a continuar con los temas de la ley de los gases. En el video anterior vimos la ley de Boyle y Marriott, ¿verdad? Y vimos ahí cositas, ¿verdad? Cuando la temperatura es constante. Y ahora vamos a ver la ley de Charles. Así que vamos a iniciar de una vez, ¿verdad? Si no han visto el video anterior, que es el primero de la ley de los gases, pues les invito a que lo vean, porque ese video es bien importante. Así que vamos a iniciar de una vez. Veamos nuestra agenda. Vamos a ver quién es el fundador de esta ley, quién estableció esta ley, ¿verdad? Y por qué se establece esta ley o qué dice esa ley, ¿verdad? ¿Quién es el creador? La ley de Charles, ¿qué es? ¿Cuál es su representación gráfica? Y problemas de aplicación y los ejercicios. Así que vámonos de una vez. Eh, Hace muchos años, dos científicos, Guy Lussac y Jacques Charles, pues hicieron un experimento que cuando la presión aumenta, pues la temperatura va a disminuir, ¿va? Y cuando la presión, pero cuando la presión se aumenta, la temperatura, creo que quiero ver, disminuye. Y eh, si la presión disminuye, ¿ah? La temperatura aumenta, ¿ya? Y aquí vamos a decir que la, la presión es constante, ¿sí? Es una constante, ¿ya? O sea, no va a tener como que mayor relevancia, ¿sí? Muy bien, ahora, esto que dije que era que si aumentaba la temperatura cuando la presión disminuía, pues ahorita lo vamos a ver. Dice, para una misma masa, el Charles, junto con Guy Lussac, que él también tiene su propia ley, pero ellos dos platicando, dijeron que para una misma masa de gas, si la presión se mantiene constante, lo que decía, cuando la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Ah, bueno, voy a corregir. Si el volumen aumenta, la presión aumenta. Si la presión disminuye, la temperatura disminuye, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación original de la ley de Charles, que en los libros de física y química la van a encontrar así, pero yo decidí ponérselas así, que es más fácil solo para reemplazar datos, despejar de una forma más fácil, porque si no aquí tendríamos que hacer doble paso, ¿verdad? O sea, tendríamos que, pasa a multiplicar, y después otra vez pasa a dividir. Entonces, como para no hacer esa parte mejor, la vamos a hacer un poco más directa. Adicional, la temperatura siempre va a estar medida en grados Kelvin. Si eso no es así, no es que esté malo, lo vamos a tener que convertir. Les recomiendo que se vayan a ver el video de la temperatura, ahí vimos cómo se hacen conversiones. Y, por ejemplo, normalmente la temperatura nos la pueden dar en Celsius y la tenemos que pasar a Kelvin, pues a esos Celsius solo le sumamos 273 y automáticamente obtenemos nuestra temperatura en Kelvin. O sea, no es nada del otro mundo. Muy bien. Dicho esto, pasémonos a la representación gráfica. Tenemos una temperatura dada con un volumen en litros, pues dado. Y aquí vemos que esto es directamente proporcional, ¿verdad? Ambas magnitudes son directamente proporcionales, ¿verdad? Si la presión es 2 y la temperatura es 300, pues está acá. Si aumenta la presión y la temperatura, aumenta, ¿verdad? Y ahí está. Esa es la, pues, demostración gráfica de esta ley. Muy bien. Vámonos a los problemas de aplicación. Dice, ¿qué volumen ocupa una masa de gas a presión constante que pasa a una temperatura de 300 Kelvin y un volumen de 2 litros a una temperatura de 400?
Kelvin, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el volumen final? ¿Ya? Sí, eso es lo que vamos a encontrar. Bueno, datos. Temperatura 1, 300 Kelvin. Volumen 1, 2 litros. Temperatura 2, 450 Kelvin. Y volumen 2, no lo conocemos. Probablemente el volumen vaya a ser mayor. Tiene que aumentar. ¿Ya? Tiene que aumentar, ¿no? Porque pues así lo dice esta ley. Bueno, nuestra ecuación, perdón ahí por esto, son cositas ahí que suceden porque ya estaba convirtiendo ahí un video, pero bueno, no importa, concentrémonos. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazar volumen 1, 2 litros, temperatura 2, 450 Kelvin, temperatura 1, 300 Kelvin, volumen 2 no lo conocemos, lo dejamos como la variable desconocida. Vamos a despejar el volumen 2. Esto ya lo hicimos en el video anterior, entonces creo que ustedes ya saben cómo hacer esto, ¿no? El 300 está multiplicando, la operación contraria de la multiplicación es la división, entonces vamos a hacer esto, ¿verdad? Y yo pongo las dimensionales para que veamos de dónde sale la unidad de medida, ¿verdad? Aunque ya sabemos que va a ser en litros, pero me gusta demostrarlo. Entonces, 2 por 450, esos 900 litros por grado por Kelvin, ¿sí? Y si lo dividimos dentro de 300, esto nos va a dar un volumen de 3 litros, ¿sí? Acuérdense que yo les dije que el volumen 2 lo podemos poner del lado izquierdo y el resultado de la división lo podemos poner del lado derecho, no hay ningún problema. Y aquí vemos que como la temperatura aumentó a 450 Kelvin, pues automáticamente el volumen va a aumentar. Claro, no fue tanto, pero sí aumentó, eh, se aumentó considerablemente. Entonces vamos a decir que el volumen del gas es de 3 litros. Ahí está. Bueno, seguimos. Segundo problema. Un gas ocupa un volumen de 4 litros a una temperatura de 31 grados Celsius. Y una presión de una atmósfera, ¿va? La presión acá es constante, entonces no es necesario afanarse y decir, ay, ¿y dónde voy a meter la presión? No, es constante. Dice, calcular la temperatura absoluta, o sea, la final, si el volumen que ocupa es de 1,2 litros a la misma presión. Ojo, el volumen 1 es mayor que el volumen 2. Entonces, por lógica, la temperatura tendría que disminuir. Ahorita lo vamos a comprobar en los datos. La temperatura 1, ¿de dónde saqué los 304 Kelvin? Lo dije, 31 más 273 da 304 Kelvin. De ahí, ¿verdad? Como para mencionarlo. Entonces, vamos a decir que como el volumen disminuyó, pues la temperatura tiene que disminuir. Vamos a comprobar que eso sea cierto. Entonces, volumen 1, 4 litros. Temperatura 2, no la conocemos. Temperatura 1, 304 Kelvin. Volumen 2, 1,2 litros. Quitamos los 4 litros del lado izquierdo y los pasamos a dividir al otro lado. 304 por 1,2 da 364,8 Kelvin por litro. Y si eso lo dividimos dentro de 4, esto nos va a dar 91,2 Kelvin. ¿Se cumplió la ley? Sí, sí se cumplió. Porque decía que como es directamente proporcional, si el volumen disminuye, automáticamente la temperatura tiene que disminuir. Eso sí es. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, sí está correcto nuestro problema. Y la temperatura absoluta del gas será de 91,2 Kelvin. Muy bien, con esto termino mi explicación. Pues un ejercicio para que ustedes practiquen. Ustedes van a resolver estos 5 problemas aplicando la ley de Charles, que en su mayoría es el volumen que van a sacar. Puede ser volumen inicial o volumen final. Eso hay que leer
los problemas ahí, ¿verdad? Y en algún caso, bueno, va a calcular volumen cuando la temperatura esté en Celsius, ¿verdad? A 10 y a 60 solo le suman 273 para que sus medidas estén correctas, ¿verdad? Y acá, pues, solo sería ver cuál sería la temperatura, ¿verdad? Entonces, obviamente, como acá en el quinto problema, eh, el volumen aumenta, es obvio y es lógico que la temperatura ya no más, tiene que ser mayor a 296,15 Kelvin, ¿sí? Eso así es porque así lo establece, pues, Charles, ¿no? Entonces, con esto termino mi explicación y espero que les haya gustado la clase, ¿verdad? Que se la hayan pasado, pues, muy bien. Y bueno, hoy aprendimos, hablamos acerca de la ley de Charles, que vamos a tener una presión constante y si el volumen aumenta, la temperatura aumenta y si el volumen disminuye, la temperatura disminuye y viceversa, ¿no? O sea, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta, ¿sí? Eso es lo que dice Charles. Así que espero que les haya gustado este tema, interesantísimo. Nos falta una ley de los gases y pues ya después nos vamos a meter más adentro a la química. Ahorita sí estamos viendo química porque todo esto es materia, ¿sí? Volumen, temperatura, presión, ¿sí? Es temperatura, ¿verdad? Perdón, es temperatura, es algo químico. Entonces, eh, pero ya después vamos a entrar a la tabla periódica, teoría atómica, ¿ah? Y configuración electrónica, ¿verdad? Eh, la- los enlaces químicos, iónico, covalente y metálico, ¿verdad? ¿Qué son? Más que todo. Estructura de Lewis, ¿verdad? Y creo que lo más famoso en química es la nomenclatura. Ahí es donde vamos a cerrar este hermoso curso. Pero eso va a ser en videos siguientes. Así que no se pierdan este hermoso curso si ustedes son amantes de la ciencia, porque acuérdense, esto es ciencia, ¿verdad? Entonces, solo que se llama química porque es específico, pero sigue siendo ciencia. Así que nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.